Sí, sobre todo, ¿no? Los que se van a hacer unos. Ya, jóvenes, muy buenas tardes. Aunque se me ve bien, pero no estoy tan bien, estoy un poco mal de los bronquios. A mí me hubiera gustado hacer la clase de manera presencial, que es lo que me gusta, ¿no? Y de, y de paso recordarlos, ¿no? Siempre es bueno recordar a los estudiantes y que los estudiantes recuerden a sus profesores. Eh, eh, Aún sigo yo laborando en el Instituto de Medicina Tropical, como dice ahí, investigador y consultor clínico en el instituto, ¿no? O sea, somos yo, la doctora Peralta, el doctor Germán Vildósola, somos los tres únicos que desarrollamos actividad de bienestar social para la comunidad, ¿no? Porque la atención en realidad es para estudiantes cuando van y sobre todo la comunidad que va referida por estudiantes, residentes, exalumnos, colegas, siempre refieren pacientes. O simplemente cualquier colega que no puede con las molestias que tiene el paciente, le dice vaya a un instituto de medicina tropical y bueno, ahí recibimos a los pacientes. Y la verdad que a mí me da gusto porque recibimos casos extraordinarios, ¿no? Muchas veces de fácil diagnóstico, pero que para otros colegas se les hace todo un problema. Más aún ahora que hay tantas universidades y facultades de medicina donde los estudiantes no tienen oportunidad de ver cosas, ¿no? Entonces, y para ustedes también, jóvenes, igual, ahí estamos, siempre atendiendo ahí a los alumnos con mayor, ¿qué les puedo decir? O sea, es un gusto recibir a un alumno que viene por alguna situación, ¿no? O envía pacientes también, así como lo hago con los que están haciendo serums y que me llaman, o médicos que trabajan en la selva, siempre están comunicándose conmigo y yo gustosamente les absuelvo sus problemas, ¿no? O para que ellos absuelvan los problemas. En el caso de leishmaniosis, que ahora lo vamos a abordar de la manera más ya práctica, no tanto desde el punto biológico, pero siempre es bueno recordar, ¿no? Eh, la parte biológica, porque el saber la teoría siempre es importante para un médico. De cualquier especialidad, siempre recordar algunas cosas es importante. Por lo tanto, vamos a hablar cosas prácticas, principalmente en el transcurso de la tarde, de esta hora, y sobre todo que sea de apoyo a ustedes. Por eso vamos ya a la siguiente eh, parte. Continúa Jesús. Vean, eh, la apreciación de las lesiones, como ustedes saben, en la teoría se dice, ¿no? Parásito que va a producir lesiones cutáneas y mucocutáneas, etcétera. Pero las lesiones son tan características que uno al observar cuando viene un paciente derivado por otro colega con estas cosas, uno ya al ojo dice, esto no es leishmania, ¿no? Por diversas circunstancias. Entonces,
Igual, vamos a ver, este es un carcinoma de piel, el que sigue, rápido nomás, para que se impresionen. Esta pareciera que fuera, pero vean esa lesión granulomatosa, a propósito de hongos que van a ver en la siguiente clase, ¿no? Esto, vean esa lesión, cuando sale esto en la boca, los labios se transforman igual, así en ese grosor, apestoso, maloliente. Esta es una paracoccidioido micosis, o paracoccidioido brasiliensis, ¿no? Eh, a diferencia de las lesiones por leishmania, estas brotan por un raspado de piel, alguna lesión, etcétera. En leishmania no hay ese antecedente, es un hecho muy importante. Hecho el cultivo en el Instituto de Medicina Tropical, salió Paracoccidioides brasiliensis, ¿no? La llamada blastomicosis sudamericana, que en la boca es más frecuente. ¿Qué sigue? Igual, ¿no? Ya que a estos extremos que te envíen para descartar leishmania, porque el paciente ha estado en la selva, es imposible, pues es otro carcinoma. El leishmania nunca invade los ojos de esa manera, ni los tejidos así de manera horrorosa, ¿no? Y cáncer sí produce sangrado, etcétera. Leishmania no produce sangrado. ¿Qué sigue? Igual, carcinoma de piel. ¿Qué sigue? Vean, ¿no? Igual, otra vez a esta señora ya el ojo está perforándose, ¿no? Es imposible que tenga leishmania ahí, es un carcinoma que está horadando todo el ojo, que sigue. Igual con este paciente, que tiene antecedentes de leishmania el paciente, pero lo que está alterando sus ojos no es la leishmania, que sigue. Con Hansen ni que hablar, ¿no? En su forma, sobre todo en su forma lepromatosa, ¿no? Que sigue, que puede confundirse con una leishmaniosis diseminada, una neoplasia de piel que fácilmente se observa metastasicidad al ganglio crural, ¿no? El correspondiente, enorme masa que la leishmania, si bien es cierto, da también adenopatías satélites, pero no de ese tamaño, ¿no? O sea, al ojo nomás, uno observa la lesión, ojo, esta lesión estaba siendo tratada por nuestros rivales, o sea, los principales rivales que tenemos, ¿no? En el hospital correspondiente. Pero llega a mi mano, bien difícil ver una lesión de leishmania en la planta de los pies, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les diría a ustedes? ¿No? Ahí sí hubiéramos conversado, hemos dialogado, hubiéramos dialogado ahí. ¿O alguien me puede decir por qué no en la planta de los pies? Bueno, el mosquito no tiene pues la tan poderosa como para que pueda penetrar un tejido altamente queratinizado y grueso, ¿no? Lo que el mosquito busca es una piel delgada. Recuerden ustedes que que las luxomias son pequeñísimas y su probóscis es sumamente pequeña, necesita piel delgadita para poder ubicar un capilar, etcétera, de donde alimentarse. Entonces, en la planta de los pies no va a poder absorber sangre, porque es tejido altamente queratinizado. Entonces, yo nunca he visto leishmania en esa zona, ¿no? Entonces, no sé, nuestros enemigos no rivales, nuestros rivales, no sé cómo, y ojo, que ahí están supuestamente los mejores leishmaniólogos, ¿no? Que continúe. Igual, en cuero cabelludo tampoco no se vea, ¿ve? ¿Por qué? Porque es lo mismo, el cuero cabelludo es grueso y está sobre pelo menos, ¿no? Si hay pelo, no entra el mosquito ahí a alimentarse de sangre. Otro carcinoma de piel. Y ahí ven el anterior, y ahí está el consultorio del Instituto de Medicina Tropical, que ahora está un poco más modernizado, está más bonito, está más implementado. Eso es lo importante. El que sigue.
pero yo nomás atiendo con el doctor Vildoso de la doctora Peralta, no hay más. Si ustedes cuando sean médicos quieren atender, tienen que ir ahí y van a ver unas cosas. Mira, ¿quién va a ver esto? Ah, esto me llega. ¿Y qué cosa es? Un paciente diabético con mucormicosis. Esa es una mucormicosis. Se encontró cantidad de Candida albicans ahí en la lesión, ¿no? Que sigue, solamente yo veo esas cosas porque me llegan, ¿no? ¿Qué es esto? Una esporotricosis, también manejado en la zona de nuestros amigos, ¿no? Rivales. Pero vean ustedes, la lesión inicial siempre es por un golpe en esporotricosis y luego la diseminación linfática. Si ustedes tocan esos nódulos de la diseminación linfática, porque también puede darse la forma esporotricoide, ojo, la forma esporotricoide de Leishmania. En la forma esporotricoide de Leishmania se ve la cadena en rosario que va hacia los ganglios correspondientes, pero afectando los linfáticos, pero los nódulos o nodulitos como en rosario son duros, son duros. Si ustedes tocan en esporotricoides, por ejemplo, ese nódulo que está encima de la muñeca es líquido. Y hay secreción y de ahí se toma la muestra para poder ver el Sporotrich schenki. Ahí del líquido que sale, le hacen azul de metileno o KOH y van a ver micosis. Y si cultivan, mucho mejor, ¿no? Entonces, y ahí viene también otra vez la diferencia con esporotricosis y leishmania, que se pueden parecer, pero en esporotricosis siempre hay antecedente de golpe en el lugar donde sale la herida principal. En leishmania no va a haber golpe. Es donde el mosquito ha dejado ahí a los promastigotes. El que sigue. Este es otro caso también que no se llega con diagnóstico de tuberculosis cutánea, con antecedente de esporotricosis, tratado también en el otro hospital de medicina tropical por tuberculosis. Pero no le preguntaron que el paciente había tenido inicialmente una esporotricosis en el dedo y que supuestamente la esporotricosis había curado. Luego le hicieron búsqueda, cultivo Trichchenki, negativo. Cultivo para Leishmania, obviamente esto no es Leishmania, ¿no? Negativo. Y por deducción dijeron, eso debe ser una micobacteriosis atípica o una, claro, atípica. Y entonces lo estaban tratando como tal. Y ha ido a 4 meses o 5 meses de tratamiento, el paciente va empeorando y le dijeron que vaya al otoño de Incopa. Le hago el antecedente, veo que hay efectivamente lesiones cicatriciales de Sporotric, le hicimos el cultivo y salió Sporotric schenki. Le dimos tratamiento, el paciente está feliz ahora. El que sigue. Todos son mis casos, por si acaso. Esta es otra micosis, es como un geotric o es una micosis de pie. No es micetoma, porque las micosis en pie de otro tipo son tipo micetoma. Esta señora había sido golpeada con la pata de su becerro y al momento de hacer el cultivo en el Instituto de Medicina Tropical con el doctor Guevara, ¿no? Salió hongos de tierra, de suelo. Fue tratada con hidroconazol, muy bien la señora, nunca más volvió. El que sigue. Y así, sería interminable lesiones que me llegan y que, a Dios gracias, ya esa experiencia de uno
hacen orientar a determinadas lesiones, ¿no? Que pueden ser realmente propias de una infección bacteriana, micótica, parasitaria, o simplemente no, un proceso de tipo cutáneo, tipo carcinoma, lesiones tipo alergias, etcétera, etcétera, ¿no? O en los pies es frecuente, no cargué la foto, de que se confunde también, son las úlceras crónicas varicosas, ¿no? Entonces, recordando nomás de manera rápida, porque hay que ver lo práctico para ustedes antes que se cumpla la, la hora, es una histoparasitosis pues, producida por el protozoario del género Leishmania, ¿no? Que se localiza intracelularmente en los tejidos de los mamíferos y el hombre. Eso es lo más importante, ¿no? Se localizan en los macrófagos principalmente y que va a producir lesiones cutáneas, mucosas o viscerales, transmitidos siempre por la picadura de un flebótomos o lusomia. ¿Ya? Flebótomos son las mismas lusomias, pero denominadas así en el viejo mundo, o sea, en Europa, África, y lusomia para nuestras localidades de América. ¿Dónde se encuentran los amastigotes como en reservorios como pueden ser animales domésticos, el perro, el gato, los roedores de casa, etcétera? Y ni qué hablar, los mamíferos silvestres en el área rural, ¿no? Y eso es importante porque ustedes que van a ir a serums, por ejemplo, en las zonas de Lambayeque adentro, en Sierra, Incauasi, es una zona leishmaniósica, pero van a investigar quién es el reservorio, serán los roedores. Claro, es difícil, ¿no? No es fácil por el acceso, digamos así, un poco dificultoso en un territorio tan agreste como es nuestro país. Pero el doctor Tejada, que paz descansa, él se iba a hacer eso, a búsqueda de reservorios en animales. Pero, ¿por qué hay leishmania en Santa Eulalia? ¿Por qué hay leishmania en los valles interandinos? Porque hay animales silvestres que son reservorios. Puede ser el perro, zorros, roedores de toda índole, no. Y ellos, luego el hombre se afecta, pues, ¿no? Es una zoonosis, por eso nosotros somos parte de la transmisión, ¿no? De esta enfermedad que sigue. La clasificación, solamente para decirles que hay del subgénero del Leishmania, tiene dos subgéneros, Viania y Leishmania. Al subgénero Viania es la que pertenece la forma más agresiva de Leishmania, que es la Leishmania viania brasiliense. Quiere decir que después de una lesión cutánea puede aparecer una lesión en las vías respiratorias superiores, mucosas, produciendo lesiones destructivas. El subgénero Leishmania, no tanto, no hay lesión mucosa, pero sí puede haber lesiones de tipo diseminadas o difusas. ¿Qué sigue? Bueno, la clasificación la va a revisar ya su delegado, tiene esta presentación. Siempre, si toman alguna foto, etcétera, siempre hay que mencionar de dónde procede. La mayoría, la mayoría no, todas las fotos son mis fotos. 7 especies de Leishmania en el mundo, ¿no? De las subgéneros Leishmania y Viania, conocidas, ¿no? Las principales, Donovani, toda la especie Donovani, sus subespecies dan las formas mucosas, ¿ya? O sea, esa raya de abajo donde dice Leishmania donovani, Chagassi. Chagassi supuestamente es la Leishmania visceral en América, pero es del subgénero Donovani. Donovani infantum es en Europa.
calazar, ¿no? La enfermedad de calazar. ¿Hay calazar en América? Sí. ¿En dónde se encuentra Brasil, la parte norte de Argentina, Bolivia, toda la selva amazónica, menos el Perú? Uno de ustedes debería ser el descubridor del primer caso de leishmania visceral en el Perú, más aún por la interacción que hay con Brasil a través de nuestras fronteras hacia la selva. Recuerden que ahora ya hay carreteras, ¿no? Como la que está al sur, que se va hasta Río de Janeiro, ¿no? Entonces, en esas condiciones va a entrar leishmania visceral a nuestro país en algún momento, si es que ya no entró, sobre todo en la frontera, ¿no? Trópica, Mayer y atiópica son las formas cutáneas en el Viejo Mundo. Leishmania mexicana con varias subespecies y otras nuevas también que están apareciendo, esas son de América o del Nuevo Mundo. En el caso de Viania, todo el subgénero Viania es en América. La más importante es la Viania brasiliensis, que va a dar lesiones mucosas. La otra importante es la Viania peruviana, que da solamente lesiones cutáneas en la piel. La diferencia es que la Leishmania viania brasiliensis se transmite en selva alta y selva baja del Perú. Eso es lo importante, ¿no? Porque deben recordar, leishmaniosis, sospecha de leishmania por lesiones compatibles encontradas, por ejemplo, en Pucallpa, a Leishmania viania brasiliensis, mientras no se demuestre lo contrario. Leishmania o lesiones compatibles con leishmania que se encuentran, por decir, ¿en dónde? Acá por de Cieneguilla más adentro, a Leishmania viania peruviana, ¿no? Entonces, en los valles interandinos hay la Leishmania viania peruviana, que hay desde la zona de Arequipa, norte de Arequipa, sur del Ayacucho, algunos valles interandinos de Lima y también hasta la zona de Ecuador y Colombia, pero siempre hacia el Pacífico. En esas zonas vamos a encontrar Leishmania viania peruviana o UTA. En nuestro país a esta Leishmania se le conoce como UTA. La Leishmania viania guyanensis, que es la subespecie guyanensis con subespecie panamensis. Son las leishmanias que existen en el mundo. Que sigue. Acá en un esquema donde más o menos no el tropismo, se menciona el tropismo de las subespecies. En el Viejo Mundo, tanto y en el Nuevo Mundo, tenemos al complejo Donovani, infantum, que son viscerotrópicos. En el caso del subgénero Leishmania, Mayer trópica, atiópica y otras que se están y que son dermotrópicos. Y en el Nuevo Mundo está Infantum, Mexicana, Pifanoi, que ya hay en el Perú, Venezuelensis, Garnami, Amazonensis, dermotrópicos. Otras dermotrópicas son del subgénero Viania, Brasiliensis, Guyanensis, Panamensis, Naifi, Lainzoni, peruviana, ojo, no se olviden de la peruviana porque es la que predomina en los valles interandinos de nuestro país. Y Viania brasiliensis, que tiene no solo da lesiones dérmicas, sino que también va a producir lesiones mucosas. Entonces, si bien es cierto, panamensis también puede producir lesión mucosa, pero para nuestra área, para el Perú, todas las lesiones mucosas son por Leishmania viania brasiliensis, que inicialmente, recuerdan, dio una lesión cutánea. Generalmente hay antecedente de lesión cutánea y después de varios años se presenta la lesión mucosa. Pero puede haber lesión mucosa por Leishmania viania brasiliensis sin que haya habido lesión cutánea, también puede darse.
y puede haber infección solo cutánea, sin lesión mucosa por Leishmania aviaria brasiliensis en la mayoría de veces. Estoy bien claro, ¿ah? Ojo, no estoy haciendo un juego de palabras. El que sigue. Las formas clínicas de leishmania cutánea, entonces, tenemos, ¿no? Quizás viendo en la leishmania cutánea, vean la forma atípica. Generalmente es al comienzo de la lesión, es como un granito, una pápula, un nódulo eritematoso, que el coso puede involucionar. O sea, ahí nomás, no produjo mayor cosa. Y esto lo vamos a comparar con una imagen de respuesta inmunológica que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, es en la forma atípica está comenzando la lesión. Y muy probablemente la respuesta es muy buena desde el punto de vista inmunológico del paciente, que logra controlar la infección y se queda como tal y desaparece. En la forma ulcerada es lo característico, ¿no? Que está también relacionado a inmunidad. Una buena inmunidad que va a ocasionar que de la forma típica progresivamente va a transformarse en 6 meses, 7, 8 meses, en úlceras típicas características de la leishmania. Y ahí viene ya lo importante. Dice, ¿quién provoca la úlcera? Levante la mano. Lo he dicho en clase de parásito. ¿Quién provoca la úlcera? Nadie. La úlcera es provocada por la reacción inflamatoria granulomatosa. El parásito está dentro de los macrófagos multiplicándose. A la presencia dentro de los macrófagos multiplicándose en sus vacuolas parasitóforas, desencadena toda una serie bien interesante de reacción inflamatoria. Al final, esta reacción inflamatoria granulomatosa es la que produce la destrucción del tejido y la formación de la úlcera característica. El mastigote está ahí, pero no está actuando directamente, sino de manera indirecta en la respuesta inmunológica, tanto de citoquinas y como respuesta celular. Y eso es lo que va a producir la lesión tanto en la piel como en las mucosas. Bien interesante, ¿no? Las formas diseminadas y difusas están netamente vinculadas a inmunodepresión. Diseminada porque fácilmente una lesión que no se ulcera tanto, ojo, no se ulcera en la forma diseminada ni en la forma difusa. En la forma diseminada, al lado de la picadura del insecto, se produce incremento de molestias que no parecen leishmania. Pero sin embargo, si ustedes hacen el frotis, van a encontrar mastigotes en buena cantidad. Y en las formas mucho más difusas ya es la extensión de las lesiones, o sea, casi a todo el resto del cuerpo. Pero es netamente por inmunidad baja. No hay formación de úlceras. ¿Por qué? Porque la respuesta no es granulomatosa. Porque el paciente está inmunodeprimido. Y por tanto, los mastigotes están que se multiplican severamente y fácilmente. Señores, de ahí viene mi hipótesis que ustedes deben verificar. Todos los parásitos, vean, tienen un potencial de defensa frente a la inmunidad. Se defienden y se protegen. Cuando hay buena inmunidad, se esconden ahí en los macrófagos y ahí están multiplicándose. Y ocurre una situación muy parecida al hipnozoito en el caso de malaria.
El hipnozoito, ¿dónde se encuentra? En los hepatocitos y están durmiendo. ¿Y qué pasa con la leishmania dentro del macrófago que toma la denominación de amastigote? Hay los hipnoamastigotes. Ojo, recuerden, estoy acuñando este término. Hay los hipnoamastigotes. ¿Cuándo aparecen los hipnoamastigotes? Cuando la respuesta inmunológica en ese paciente es muy buena. Estos hipnoamastigotes en Leishmania viana brasiliense son los causantes de las lesiones mucosas que se van a presentar después de 5 años, 10 años, 20 años, etcétera, en las zonas de las vías respiratorias altas. Ojalá me quede tiempo para poder explicarles mejor esto más adelante. Ya, pero existen los hipnoamastigotes, como existen. Dice, ¿qué pasa si hay buena inmunidad para cualquier parásito? El parásito se va a tratar de proteger enquistándose. En el caso de Toxoplasma, ¿no? Cuando la respuesta es muy buena, el parásito se enquista y salen los quistes tisulares de Toxoplasma, los quistes tisulares de Sarcocystis hominis, los quistes tisulares en enfermedad de Chagas. Cuando la inmunidad se pierde, estos quistes tisulares liberan a los parásitos, transformándose en formas de enfermedad grave. Entonces, esa protección es... Y hay otra todavía. En un paciente con SIDA puede ocurrir estas lesiones diseminadas, difusas de leishmaniasis. Lo que pasa es de que ahora con la terapia antirretroviral a esa parte investigatoria no se ha llegado porque yo no trabajo en la selva, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un paciente que tiene estrongiloides estercoralis? Un paciente que tiene estercoralis y que es inmunocompetente, como ustedes, la estrongiloidiasis, al salir como larva rhabditoide, mantiene su estado de larva rhabditoide y sale así con las heces. Pero un paciente con SIDA, la estrongiloides, como no tiene la inmunidad celular que está atacando a la larva rhabditoide, entonces esta larva rhabditoide no se defiende y rápidamente se transforma en la mucosa intestinal en larva filariforme. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? La autoinfección interna con estrongiloides y la autoinfección externa de estrongiloides en paciente con SIDA. Por eso estrongiloidosis es más severa en esos casos. Señores, pregunten a otros colegas míos a ver si les va a dar esa opinión. ¿De dónde saco esta conclusión? El doctor Rito Serpa, fallecido ya lamentablemente, prematuramente, él tiene una imagen donde los linfocitos están atacando a las larvas rhabditoides. Y para defenderse en ese estado, las larvas rhabditoides no modifican su estructura, porque como han visto en sus láminas ustedes, son más rechonchas, más gruesas, se alimentan para protegerse de la inmunidad y así salen con las heces. Y ya en el medio ambiente se transforman en larvas filariformes. Por lo tanto, en Leishmania es igual. Los amastigotes se transforman en hipnoamastigotes y ahí están latentes. Cuando hay buena inmunidad. Pero en las formas diseminadas difusas no. Ustedes lo van a encontrar ahí fácilmente que se están multiplicando y no dan úlceras porque no hay reacción granulomatosa porque el paciente es inmunodeficiente. En las formas leishmaniasis mucosa,
o mucocutánea. Les decía a ustedes que la leishmania mucocutánea va a aparecer por inoculación por parte de la leucemia de la forma de o de la especie Leishmania viania brasiliensis. En su estructura molecular, seguramente este tipo de leishmania facilita y viabiliza su vida, ¿no? O su ciclo por vía linfática o vía hemática, llega a zonas, a todo el cuerpo llega, pero no se queda en todo el cuerpo. Recuerden bien, ¿dónde se va a quedar? En áreas donde puede multiplicarse y en áreas donde hay cantidad pues, de macrófagos o linfocitos, histiocitos, etc. ¿Y dónde es? En las mucosas. Las zonas de la mucosa, y en sus cursos de histología, recuerden, hay esa situación. O vemos cantidad de respuesta inmunológica protectora, ¿no? Ahí es donde se meten por receptores específicos los amastigotes de Leishmania viania brasiliensis y pueden estar latentes ahí por muchos años o producir infección a los 2, 3, 4 meses después de la lesión cutánea. Pero de lo que yo he observado, jóvenes, la lesión mucosa se observa en el Perú más o menos entre el cuarto, quinto o sexto año después de haber tenido la leishmania cutánea. Pero yo he sido, y soy creo el único hasta ahora, que ha visto un paciente que ha tenido lesión cutánea cuando era de 2 o 3 años, estando en Juanjuy. El paciente ya en Lima se vino a trabajar en el Callao como estibador, ya tenía, no, ese es el de 40 años, tenía 40, un poco más, y a los 40, después de 40 años le salió al estibador lesión mucosa. Y hace años no iba a la selva. O sea, él se vino muy chico, muy joven, a Lima. Y estando en Lima trabajaba ahí, todo estaba muy bien, pero algo despertó a la leishmania, pues, y desarrolló leishmania mucosa. Igual con un señor, el señor de Juanjuy, sí, el señor vino a los 68 años. Y este señor tuvo leishmania cuando tenía 4 o 5 años, allá en su tierra. Y desarrolla la forma mucosa después de 60 años de haber tenido la lesión inicial. Para ustedes, referencia, Otoña Vincopa. Ya. ¿Y qué ha pasado con la leishmania durante esos 60 años? ¿Ha estado ya en la mucosa nasal? Por supuesto. Lo dicen los brasileros. ¿Qué despierta? Probablemente un desequilibrio en el estado inmunitario de ese paciente o un trauma, como puede ser un golpe a la nariz, una intervención quirúrgica, etc. Despierta a la leishmania que está dormida dentro de los macrófagos en una forma de hipnoamastigote, término que yo le estoy dando. Porque no puede ser un hipnoamastigote. ¿Quién le dio el nombre de hipnozoitos, ¿no? A los esporozoitos de malaria? Es algo así. Uf, cosas bien interesantes. Bien, entonces, para no demorar más, leishmania visceral es otra especie, ¿no? Que da el calazar o formas sistémicas de leishmaniosis, donde principalmente va a afectarse el hígado, el vaso, ¿no? Los ganglios, etcétera, produciendo incluso una forma sistémica, dependiendo de inmunidad también, la muerte de los pacientes. En este caso, calazar, a Dios gracias, en el Perú no hay, pero que hay que estar en vigilancia el posible ingreso de esta forma de leishmaniosis. El que sigue. Ya son especies, tienen sus reservorios, etcétera, etcétera. El que sigue. Y no vamos a demorar. En el Perú,
bueno, depende de la notificación de casos, ¿no? Pero yo así de manera genérica le digo, siempre hay leishmania, siempre habrá. Porque en los valles interandinos eh, eh, es lo que más se produce, ¿no? Porque es más fácil diagnosticar. En toda la zona, desde Piura, ¿no? Los valles interandinos de Piura, Lambayeque, Chicla, La Libertad, ni hay que hablar de Ancash, Lima, etcétera, son zonas de alta transmisión. Hay poblaciones donde casi todos los niños están con su lesión cutánea. Y a ustedes les va a tocar trabajar en esas zonas, probablemente, ¿no? Y siempre van a estar en interacción con la presencia de casos de leishmania. Las formas mucosas en rojo o amarillo, en amarillo, eh, mucocutáneas, por leishmania viene brasiliensis, es menos, ¿no? Se ve menos, adiós, gracias, porque el tratamiento muchas veces no es bueno. Pero en todo caso, sumados ambos casos, en el Perú se reportan, es variable, pero yo diría que siempre van a encontrar casos entre 5.000 a 8.000 casos anuales de leishmania. Eso es lo que va ocurriendo siempre en nuestro país. O sea, siempre hay casos que siguen. Y ahí pueden ver, ¿no? Las zonas, sobre todo vean el mapa que está hacia la izquierda. Eso es lo real, ¿no? Vean las áreas de rojo, son de mayor transmisión, están ubicadas alrededor del río Amazonas, sus afluentes, río Ucayali, Madre de Dios, alguna zona de la selva central, algunas zonas que es variable, ¿no? En la sierra es variable, a veces no hay también. Y en amarillo es las zonas más o menos intermedias de transmisión. Lo importante es de que en verde, sí, ahí vean en la costa, ¿no? En verde hay alta prevalencia para leishmania por Leishmania aviária peruviana. Toda la zona de Piura, Lambayeque, etcétera, son zonas de transmisión. Entonces, las prevalencias en verde son, ojo, ¿no? Son en tercer lugar, después de las amarillas, ¿no? Pero esta prevalencia es importante para ver de dónde provienen los casos, ¿no? Y uno debería conocer eso. El que sigue ya lo analizan un poco el mapa, pues. Lima también estamos en zona de transmisión, ¿no? En los valles interandinos que rodean a la capital, que sigue. Ya recordando lo que ustedes conocen, ¿no? La transmisión es por el mosquito hembra, que fecunda a la hembra va a requerir de sangre necesariamente para la maduración de sus huevos y busca a los mamíferos o al hombre a picarlos, a alimentarse. En ese momento es donde regurgita a los promastigotes que están en sus glándulas salivales, en la parte anterior del aparato bucal, pero más que regurgitar es inocular su componente salivario para poder anestesiar al paciente, a la zona donde se está alimento. Recuerden ustedes que todo lo que entra al cuerpo duele, así sea una prodosis pequeñita debería sentirse, pero por la salivación anestesian y el paciente no siente la introducción de la probóscide y junto con la saliva ingresan pues cientos de miles de promastigotes, o sea, las formas alargadas de la leishmania, originando ahí progresiva y lentamente en la zona de inoculación de los mastigotes, ¿no? De los promastigotes, la transformación, como promastigotes no pueden vivir,
entonces se transforman en amastigotas y son fagocitadas, ¿no? Por los fagocitos que hay en la piel. Entonces nosotros tenemos fagocitos en toda la piel, ¿no? Entonces, al ser fagocitados estos promastigotes por los fagocitos se transforman en amastigotes y se protegen dentro de las membranas o vacuolas parasitóforas, transformadas así ya en amastigotas, donde se multiplican por fisión binaria y luego se liberan para ingresar nuevas células. Pero para eso, como les dije, ya se presentó la respuesta inmunitaria tanto de citoquinas y formas celulares que van a dar la forma de granulomatosa y la lesión correspondiente, siempre en el ciclo en el lugar de inoculación de los promastigotes. Y el mosquito, ¿cómo se infecta? Cuando se alimenta, no de sangre, pero de áreas cercanas a ¿dónde? A la lesión. Es probable que se pueda, al alimentarse de sangre, en cualquier otro sitio también infectarse, pero eso generalmente tiene que ser cerca de la lesión, ¿no? Porque ahí va a jalar macrófagos con amastigotes. Entonces, al aspirar macrófagos con amastigotes, estos amastigotes ya en el intestino del vector, del mosquito, se transforman en células paramastigotas y luego en promastigotes. Y los promastigotes se multiplican también por fisión binaria. Los promastigotes metacíclicos son los que van a ir hacia las glándulas salivales para ser nuevamente inoculado por el mosquito, que sigue las lusomas. Entonces, las amastigotas entonces son las formas que están viendo acá, ¿no? Pequeñitas, que han visto en parásito, ¿no? Forma infectante para el vector, porque el vector va a alimentarse con sangre que tiene macrófagos. Y estos pasan al intestino del vector. Es la forma infectante para el vector. Son intracelulares obligatorios de los macrófagos. Se multiplican por fisión binaria, pero también pueden crecer en medios de cultivo celulares. O sea, los medios de cultivo para que crezcan a mastigotes tendría que ser con células. El que sigue, rápido nomás, que ya se nos va el tiempo. Los promastigotes forma infectante para el humano, que se encuentra en las glándulas salivales, vive en el intestino de la lusomia y también se multiplican por división binaria. El que sigue. Bueno, la patogenia es bien compleja, no solamente un resumen pequeño, pero que a ustedes les corresponde como estudiantes y sobre todo a quienes se interesan por ello, ¿no? Entonces, ¿quiénes responden? Los macrófagos, células dendríticas, monocitos, a través de sus receptores, ¿no? Lipoproteína 63 y otros lipofosfogluconos, fagocitan al parásito por este intermedio, ¿no? Los promastigotes permanecen en el espacio intercelular y activan el complemento por la vía alterna. Se transforman en amastigotes que resisten la agresión y se multiplican dentro de las vacuolas parasitóforas vivas ahí, y en el caso de Leishmania avianea brasiliensis pueden permanecer latentes en el sitio de inoculación o en las vías respiratorias. Entonces, esa adhesión entre el parásito y los macrófagos es fundamental para la invasión de las células del huésped. El que sigue. Lesiones características, entonces, ¿no? De respuesta al parásito. Que vamos a encontrar acá células macrófagos con abundante amastigotes. Entonces, esta respuesta es inflamatoria de tipo granulomatosa. Histiocitos, linfocitos, células plasmáticas, citoquinas, hacen que la lesión se vaya ulcerando gradualmente. Desde una pápula pequeña se va destruyendo el tejido
porque ya es tejido alterado por la respuesta inmunitaria, pero los macrófagos están tranquilitos con sus amastigotes dentro. Siempre la úlcera es redonda, para ustedes siempre es elevada, siempre es elevada. Cuando no es elevada, duden de que puede ser leishmania y no duele, no molesta, no, a lo más da discreto escozor y punto. No le molesta, a diferencia de lesiones micóticas que son dolorosas o lesiones bacterianas, ni qué hablar, ¿no? Las lesiones bacterianas son muy dolorosas. ¿Qué sigue? Igual, ¿no? La diversidad. Uy, ¿por qué está esto ahí? La diversidad de lesiones o una pequeña variación ya depende pues de cómo conserva su lesión los pacientes. Muchas veces le ponen eh, agua de batería, una infinidad de cosas, ¿no? Y soltar un poco. Pero son lesiones características, ¿ve? Siempre de bordes elevados, medio, eh, medio amoratado, ¿no? Un rojo morado, más o menos. Puede tener adenopatía satélite, pero nodular, que en la zona epitroclear sobre todo. El que sigue, diversas formas en el dorso del muslo. En el dorso del muslo, en un paciente que trabaja sentado, ¿no? Se humedece, pues, y transforma. Pero no le duele mucho, soporta muy bien. Que sigue, una bacteriana o no les deja sentar. Y estas serían pues las características más importantes de leishmania, ¿no? Siempre de borde elevado, de borde grueso, granulomatoso, no doloroso, es lo característico. De donde uno toma las muestras, limpiar adecuadamente con un bisturí el borde de la lesión. Yo saco del borde de la lesión y no he tenido problemas para ver a mastigotes. Y de ahí se hace un raspadito y se hace el frotiza en lámina, se colorea con IEMSA para hacer el diagnóstico. El que sigue. Tenemos que ir rápido, ¿ya? Ya diversas formas de leishmania, esto es cuando ya tiene más tiempo, como que tratan de autolimitarse, el que sigue. Igual, ve, en un joven, una muy buena respuesta inmunológica, trata de autolimitar la lesión. Sigue. Cuando lo tienen macerado con grasa, con cualquier, entonces toma esta forma, ¿no? Pero ya es una lesión un poco más antigua, que sigue. En niños la reacción puede ser muy dramática, como en este caso, o también, con toda seguridad, esa criatura tiene estafilococo que le está produciendo un tipo impétigo, ¿no? O estreptococo también, que sigue. Cuando no se hace, la criatura se mueve, se raspa, se rasca, etcétera, pero los adultos ya no tanto, ¿no? Como en esta niña, ¿no? Entonces puede soportar su lesión, que sigue, o este otro, ¿no? Un caso de reciente evolución, ¿no? Apenas tiene 2 meses o 3 meses la lesión en una zona mm, que no he visto más antes en esa zona, ¿no? Que sigue. Este es cuando ya las lesiones tienen más tiempo, se hacen costrosas, con tendencia a autolimitarse, cuando la inmunidad es buena, sigue. En zonas como quien se va a los valles interandinos hacia Huarochirí, a la zona de Canta, a la zona de Huaral, más adentro, en Cajabamba, etcétera. Pueden haber múltiples lesiones en un solo paciente, producto de múltiples picaduras. Pues está abundando, pues las leucemias ahí infectadas pican y donde pican dejan los promastigotes que se transforman en amastigotes. Entonces, no es que sea una forma difusa de la leishmaniasis, no, sino son picaduras distintas. Que sigue.
Esta es la forma esporotricoide. Acá no hay antecedente de golpe, ojo, de raspadura o trauma, etcétera, ¿no? Cosa como ocurre en la esporotricosis real. Esta es una forma esporotricoide donde la lesión inicial, vean, es un borde granulomatoso elevado, y vean la adenopatía. Cuando tocan esos ganglios son duros, no son blandos como en esporotricosis, que sigue. Este niño tiene leishmania viánea peruviana, viene de, de la zona de Ancash, ¿no? Pero vean, la nariz tiene nariz de rocoto. ¿Qué quiere decir? Que por la leishmania se puede meter a la zona mucosa de la nariz, ¿no? Y producir una forma mucosa, pero desde una lesión previa en la zona de la nariz, o sea, la úlcera y la picadura ha sido ahí en la zona del ingreso, ¿no? A las fosas nasales, pero de ahí se ha dispersado, ¿no? La leishmania a zonas mucosas. Solo en esos casos se da lesión mucosa cuando el paciente tiene la lesión así al borde de las fosas nasales o hasta en labio que puede invadir a la mucosa vocal, ¿no? Desde los labios, que hemos visto un caso que venía de zona andina del Perú y que el niño tenía lesiones en paladar compatible con lesión mucosa, pero el paciente nunca ha ido a la selva. Entonces, era lesión mucosa por leishmania viánea peruviana, pero por contigüidad, solo por contigüidad, no por metástasis. Que sigue. Por falta de irrigación y nutrición al cartílago correspondiente, la leishmaniosis produce mutilación de orejas, mutilación del cartílago, ¿no? En las fosas nasales y perforación del cartílago nasal. Puede producir. Que sigue. Bueno, los extranjeros también sufren. El que sigue. Y esta es una cicatriz típica de leishmania curada, ¿no? Leishmania tratada, su piel es muy delgadita, como en hoja de papel de cigarro, ¿no? Cuando es en la cara ni la operen, ¿eh? Ojo, para los cirujanos plásticos futuros. ¿Por qué? Porque la respuesta se hace, la lesión, o perdón, la cicatriz se hace muy fibrosa y retrae tejidos. Al final la operación de cura de una cicatriz les va a costar más caro. Y si es en la nariz, pero que sigue. Bueno, acá es lesión mucosa por Leishmania viánea brasiliensis, ¿ya? Leishmania viánea brasiliensis. Vean los labios superiores, no están tan rojos, pero vean la tumefacción en la pirámide nasal. Esa tumefacción ya indica que es probablemente una lesión mucosa. Cuando se le hace la pregunta al paciente, ¿no? Si ha tenido la UTA en la piel, les va a contestar que sí, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando ya de formas de leishmania mucosa por Leishmania viánea brasiliensis. Recuerden ustedes, ¿y por qué? Levante la mano. ¿Quién sabe por qué la leishmania se va a vías respiratorias superiores? ¿Quién puede contestar? ¿Mm? Fácil, pues. Las temperaturas adecuadas para la multiplicación del parásito jóvenes es eh, a 25 grados o menos, ¿no? Entonces, eh, esas temperaturas permiten, permiten este, eh, que el parásito se multiplique más rápidamente. ¿Qué quiere decir entonces? Si yo
adquiero leishmania en la selva y, y ya he hecho metástasis a las zonas mucosas, pero mi inmunidad es buena, está haciendo que los hipnoamastigotes estén ahí tranquilos. Llego a la sierra, la temperatura fría de la sierra hace que mis mucosas estén frías y eso va a facilitar que los amastigotes se multipliquen rápidamente, produciendo lesiones destructivas de la mucosa nasal, faringea, laringea, muy severas, muy severas. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Y que sigue rápido nomás porque falta tratamiento. Vean, lesiones mucosas, granulomatosa en boca, el paciente no le duele mucho, no fastidia mucho. Que sigue. Bien, son lesiones, sigue nomás, sigue las lesiones mucosas, ¿no? Por metástasis, ¿no? Son granulomatosas y tolerables por el paciente. Ahí está la clásica nariz de rocoto, con la úlcera que se ha producido por metástasis. Ellos tienen antecedente de leishmania. Puede ser 5, 6, 7 o más de 60 años, como les he dicho a ustedes. ¿Ya? En este caso ya hay perforación del tabique nasal. Cuando la perforación es fuerte, cae la nariz y se le llama el nariz de tapir, ¿no? El que sigue. Este paciente escasamente uno de ellos adquirió la leishmania en la selva de la Convención, en el Cusco, pero su pueblo de origen era las zonas altas y frías, donde tenía sus vaquitas. Regresó a su sitio cuando lo estábamos yendo el tratamiento bien, pero por sus animales regresó a la sierra y dejó el tratamiento. Pero regresó ya con lesiones mucosas en fosas nasales, en faringe, laringe, tráquea, prácticamente la laringe destruida por la leishmania y pues se murió, ¿no? Se murió ahogado con sus propias secreciones, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, en una forma grave de leishmaniosis. Grave, leve, cuando la mucosa nasal está afectada y la boca también, pero solo hasta el paladar. Moderada cuando la epiglotis se afecta y grave cuando la glotis o tráquea se afectan. En este caso será grave. Si un paciente con leishmania, que saben ustedes, están en su serum y le dice, doctor, he cambiado de voz, ya es leishmania grave. Doctor, creo que tengo la UTA. Doctor, ya no puedo respirar. Todos son graves. Y esa última, ya casi dificultad en hablar, es muy grave. Tiene que ser hospitalizado el paciente para darle tratamiento. Se puede morir. ¿Qué sigue? Es un paciente curado de leishmania que le ha dejado su única secuela, perforación de tabique nasal, sin riesgo ya nada. Pero como no tiene nariz aguileña ni nada, si entra un cirujano a operar para tapar o poner una prótesis, etcétera, no, se puede fibrosar, ¿no? Así use cualquier hilo, ¿ya? Así use cualquier hilo. El problema no es el hilo, ni la tijera, ni la aguja, ni nada, como cierto individuo piensa. Nada, señor, basta que haya traumas, se hace muy fibroso. Y ojo, en mis antecedentes de pacientes, tengo uno de leishmania mucosa post-trauma, tengo otro post-quirúrgico, casualmente por operarse la nariz aguileña. Y les fue mal, porque los cirujanos quedaron mal, ¿no? En el trauma no tanto, pero el cirujano que operó, sí. Que sigue. De frente al tratamiento, por favor. Ya, diagnóstico es clínico, epidemiológico, lo leen eso, parasitológico, inmunológico. Pero lo más fácil que ustedes pueden hacer es dos. El parasitológico, que es simplemente hacer el frotis de la lesión y verlo en coloración de Leishman, microscopio de inmersión, aceite de inmersión, ven los amastigotes.
Y el inmunológico lo mandan al Instituto Nacional de Salud para que les hagan el test de leishmanina y o el IFI. Si se sale positivo, 1/40 o más, ya pues es positivo. Quiere decir que el paciente, o el test de leishmanina positivo también indica infección y que puede dar positividad a una lesión activa de leishmania. Pero una lesión posterior ya no. Si hay heridas, porque a veces se pide, ¿no? A un paciente que ha tenido leishmania, pero le sale una herida que no es de leishmania, que parece leishmania, le piden test de leishmanina o IFI, no tiene valor. Pero si le hago el frotis, sí tendría valor. O ya una respuesta de tipo molecular, PCR, ahí sí, ¿no? Pero si no, no tienen valores después de que el paciente ya tuvo leishmaniosis. ¿Qué sigue? Al tratamiento, por favor. A ver, antes. La respuesta, ¿no? De tipo 1 es la respuesta adecuada, ¿no? Es la respuesta de inmunidad protectora. Las lesiones son características, úlceras levantadas, etcétera. El anterior creo que está mucho mejor y la respuesta de tipo 2 es una respuesta mala desde el punto de vista inmunológico y las interleuquinas que participan en ello también no, son perjudiciales, ¿no? Y que pueden estar relacionados a determinados tipos de parásitos intracelulares también y que alteran la inmunidad, como el mitos, etc. De eso se valen algunos charlatanes para estar haciendo y mencionando cosas que no siempre es buena, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Eso lo ven ya ustedes. Tratamiento, ojo, en el Perú solamente tenemos los antimoniales pentavalentes y que es muy escaso todavía. Está entre el estilogluconato de sodio, ¿no? Y o el glucantime, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos, estilogluconato de sodio o el glucantime, que son antimoniales pentavalentes, se le da 20 miligramos por kilo día, por un máximo, ¿no? De 60 kilos. O sea, yo calculo hasta 60 kilos. 20 miligramos por kilo de peso para pacientes de 60 kilos. 20 miligramos por kilo de peso para pacientes de 80 kilos. 20 miligramos para pacientes de 60 kilos para arriba. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente que tiene 80 kilos, no le hago la cuenta de la cantidad de antimonial pentavalente que voy a usar. Ojo, no le saco la cuenta por los 80 kilos, sino le doy la dosis de 60 kilos. Si tiene 100 kilos, igual, la dosis de 60 kilos. Entonces, recuerden, pacientes de más de 60 kilos solo utilizan la dosis de 60 kilos. Estos hechos de errores de dar al paciente por su kilo de peso, si tiene 80, 100 kilos, ha hecho que haya efectos colaterales y muertes del paciente. No cometan ese error. Solamente a un paciente adulto mayor de 60 kilos se le da contabilizando 20 miligramos por 60 kilos de peso. O sea, si es estilogluconato de sodio, 1250 miligramos. Puedo dar hasta 3 esquemas de tratamiento con lo mismo, pero cada 3 meses, repetido, si es que no hay buena respuesta. Y muy difícil para la leishmania cutánea, yo pueda utilizar anfotericin B. Casi nunca lo he utilizado. ¿Por qué? Porque hemos dado adecuadamente el antimonial pentavalente. En leishmania mucocutánea, que no tiene lesión en la garganta, ¿no? Se le puede dar igual. Los antimoniales pentavalentes, 20 miligramos por kilo día, sin pasar de los 60 kilos,
por 30 días. Pero ustedes me preguntarán, doctor, ¿y uno de 40 kilos? Ah, calculo por 40 kilos. Uno de 30 kilos, calculo por 30 kilos. Pero uno de 65 kilos, le doy solo hasta 60 kilos. ¿Ya? Eso es lo importante que usted recuerde. Por eso no les explican muy bien y luego vienen problemas. Para un paciente que viene y me dice, doctor, estoy con la bota, a ese ya no le doy ya pentavalente, le doy anfotericin B. Anfotericin B. La leishmania visceral, que todavía en el Perú no tenemos, se utiliza antimonial pentavalente por 30 días. Si no responden, se le da anfotericin B. El que sigue. El que sigue. Este es el problema ahorita, ¿no? El país está comprando glucantime y recuerden bien, el glucantime dice en su carátula, dice 1.5 de la solución sal de 5 mililitros tiene solo 405 miligramos del antimonio pentavalente. Por lo tanto, por cada ampolla hago el cálculo de los 20 miligramos por kilo de peso, ¿no? Teniendo en cuenta solo el 405 miligramos. Ojo. El estivogluconato de sodio, que es la otra forma del antimonial pentavalente, viene en ampollas de 5 mililitros y tienen 500 miligramos del antimonio pentavalente. Y el cálculo se hace en función a los 500 miligramos. ¿Qué quiero decir? Un paciente de 50 kilos que requiere 20 miligramos por kilo de peso va a requerir, ¿cuánto? 1000 miligramos por dosis, por día, ¿no? Si es estivogluconato, le doy 2 ampollas. Endovenoso, directo, pero pasado en 10 minutos. Y si utilizo glucantime, es 405 miligramos. Entonces, 2 ampollas harían 810 miligramos. Podría tomar el resto de una fracción de ampolla, de otra ampolla, para completar los 100 miligramos, de acuerdo a cuántos mililitros voy a poner según el cálculo. Pero no, yo ponía 2 ampollas y era suficiente para una persona de 50 kilos, y hasta incluso tóxico todavía. Pero eso no se puede hablar así, ¿no? Porque una cosa es el experto y otra cosa es uno que no sabe. Yo he tratado con 2 ampollas de estivogluconato de sodio a pacientes de más de 60 kilos, sí. Sobre todo cuando son ancianos. Y con buena respuesta, sí. Recuerden que estos dos productos tienen efecto acumulativo. Quiere decir que se va como reservando el producto en el tiempo y de eso también depende la toxicidad. La toxicidad es por su efecto acumulativo del medicamento. Hay que tener mucho cuidado en personas mayores de 50 años con problemas cardíacos, porque los pueden matar ustedes al paciente. Uf, hay mucho. Por eso, cuando tengan estos problemas, no duden en buscar mi teléfono y me llaman y yo les voy a indicar claramente qué deben hacer. Mientras estoy vivo, puedo ayudarles. ¿Qué sigue? Esto confunde, hasta a mí mismo confunde, y lamentablemente esto está en la norma del Ministerio de Salud, en los establecimientos de salud. Por favor, esto no apliquen. Basta 20 miligramos por kilo de peso, cuánto les sale, y de acuerdo a eso si usan la de 405 o de 500. Estivogluconato de sodio es 500 miligramos por ampolla. Trae el antimonial pentavalente y el glucantime trae 405 miligramos por kilo de peso. ¿Qué quiere decir entonces? Por cálculo, debo darle un poco más cantidad de glucantime en vez de estivogluconato de sodio.
endovenoso. Que sigue. Ya eso para que lean ustedes. Sigan. Bueno, acá ya vamos a terminar. Pero yo quisiera que lean, porque va a venir una pregunta de las características de cada antimonial, ¿ya? Uno de los efectos adversos puede venir en su pregunta, porque hay que leerlos, ¿no? Hay efectos adversos, por esa razón, pero son superables, como artralgia, mialgia, inapetencia, etc. Lo que puede no ser superable es cuando el efecto de acumulación del antimonial ha aumentado digamos, su acumulación de antimonial grande que puede alterar el ritmo cardíaco en una persona y lo puede matar, ¿no? O sea, alteración de la repolarización y aumento del espacio QT. Que sigue, rapidito nomás. Hay malas prácticas, por supuesto, no hagan eso. Mejor consulten al que sabe. El que sigue, la efectividad es muy buena, ¿no? Cuando es supervisada. En aplicaciones no supervisadas, obviamente, la efectividad es mala, porque hay que saber tratar. Que sigue. El anfotericin no es de aplicación fácil. Necesita adiestramiento para usar anfotericin B. En nuestro medio utilizamos esto como droga alternativa cuando fracasan los antimoniales. Que sigue. Pero es muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene efecto acumulativo y efecto tóxico. Sus efectos colaterales tóxicos inmediatos son reacción de hipersensibilidad inmediata. El paciente comienza a temblar. Tardías, ¿no? Y a largo plazo puede haber alteración del riñón irreversible, ¿no? Ese es el problema. Insuficiencia renal crónica. Entonces hay que saber tratar. ¿A qué sigue? Siempre se da, ojo, siempre se da diluido en 500 miligramos de dextrosa y se pasa en 5 a 6 horas o si quieren toda la noche. Pero no se puede aplicar directamente a la vena porque lo van a matar al paciente como han sucedido. Han cargado en una jeringa la cantidad que debe usar el paciente y lo han matado, ¿no? Y eso no es así. Siempre va diluido en dextrosa al 5% y se administra mínimo en 6 horas. ¿Qué sigue? La eficacia es muy buena. Ya, el que sigue. Actualmente el ministerio está tratando de comprar anfotericin B liposomal cuyos niveles de toxicidad son menos. Pues. Así que ustedes van a utilizar eso. Que sigue en la forma como el ministerio indica, ¿no? Así ahí van a encontrar en los centros de salud estos esquemas de uso. Que sigue cómo se debe usar. Tenemos alternativos, sí. Miltefosina el ministerio compró, pero no le fue bien. Y Miquimod es para tratamiento local, ¿no? O sea, sobre la herida. Puede quemar la herida. La termoterapia no le veo yo futuro. Al que le veo futuro yo es la acitromicina. Pero no me mal utilicen ahora acitromicina para otras cosas como COVID o cualquier enfermedad dengue, ¿no? No, guarden la citromicina porque está respondiendo bien. Si alguien va a alguna zona de endémica en Leishmania, puede hacer trabajo de investigación utilizando acitromicina. Pero para ello hay indicaciones también, ¿no? No es para todas las leishmanias. Generalmente para leishmania cutánea andina y lesiones relativamente pequeñas y en pacientes podría ser ancianos, por ejemplo, que va bien, que sigue bien. Ya no vamos a insistir más por respeto. Hay un colega que seguramente está esperando y la verdad que sí necesitaba más tiempo para esto,
pero cualquier cosa, como les vuelvo a repetir, tienen la oportunidad de poder consultarme en cualquier momento, no hay ningún problema para poder ayudarles en estos temas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si es que hay tiempo, Jesús. Ah, sí, allá, pues entonces pregunten. Me hubieras avisado, pues. Sí, pregunten nomás, ¿ah? Sin miedo. No, no entendí. Sí, el himno Amastigote no se menciona en ningún libro, no lo van a encontrar. El hipnozoito son los trofozoitos que se quedan durmiendo en las células hepáticas para despertar posteriormente y continuar produciendo el ciclo biológico de la malaria. Recuerden ustedes que los amastigotes, tanto en Leishmania viania peruviana y Leishmania viania brasiliense, están latentes dentro de las células, dentro de los macrófagos, latentes, con una multiplicación lenta probablemente, como todos los amastigotes enquistados, como dije, en sarcocistis, toxoplasma, las formas amastigóticas están enquistadas, ¿no? El bradizoito de toxoplasma es muy similar a la mastigote de Leishmania, ahí está, latente, hasta que hay alteración inmunológica y luego continúa en su ciclo. ¿Por qué la latencia en Leishmania viania brasiliensis, no? Por hasta más de 60 años después de haber tenido la lesión cutánea inicial. Esas leishmanias están ahí vivas, pero durmiendo. Nadie las dice, pues, pero debe haber un científico que lo diga, y yo lo digo con claridad. Están como hipnoamastigotes, ponle otro nombre, hipnoaron, ¿no? Aaron Mori, está durmiendo, algo así, ¿no? Pero son hipno, están durmiendo, están latentes. ¿Mm? Así están, así. ¿Y a qué responde eso? A la inmunidad, una buena inmunidad ocurre eso. ¿Por qué? Porque cuando la inmunidad baja se liberan, pues. Se siguen multiplicando más rápidamente y se liberan y van afectando a más, como en el caso de las leishmaniasis difusas, ¿no? A más macrófagos vienen y se va dispersando ya la lesión más allá donde fue inoculada, ¿no? Pero cuando hay buena inmunidad, están ahí durmiendo. ¿Alguna otra pregunta? En todo caso, contestaré que, ojo, recuerden bien, el antimonial pentavalente, tanto glucantime como estivogluconato de sodio, calculado, el que habla en el Hospital 2 de Mayo, la dosis usual era alrededor de 2,5 ampollas, y la otra mitad tenía que desecharse, ¿no? Si es que no había más pacientes. Entonces, solamente le poníamos 2 ampollas al paciente, pero con muy buena respuesta clínica, todos los días. Y le llamamos endovenoso, sin diluir, pero ahí viene el truco, pues. Para que la enfermera no se aburra, tiene que ser una enfermera que sepa y aplique todos los días.
Entonces, si la enfermera no se aburre y es la que aplica todos los días, se le pone con Scalbain número 25, que hace que el medicamento pase muy lentamente y les permite los 7, 8, 10 minutos que se recomienda sin que el paciente tenga efectos secundarios. Y hasta para niños, poner un Scalbain 25 es mucho mejor para aplicar los antimoniales por la vena. La efectividad de los antimoniales dados por endovenoso es más superior que aplicados intramuscularmente. Yo no hablo por mí solo, lo dicen las normas de Brasil, pero yo hablo por mí mismo porque yo lo he observado. Lamentablemente ya no tengo tiempo para escribir tantas cosas que yo sé, ¿no? Pero, y que he observado también. O sea, la aplicación endovenosa es mejor. Pero resulta que hay controversias en el uso del glucantime por aplicación intravenosa. Ellos como que proscriben que no se dé, no se aplique por vía solamente intramuscular, pero se contradice. ¿Por qué? Porque para la leishmania visceral están recomendando la forma endovenosa. Eso yo les he hecho ver a la gente del ministerio. Dicen, ¿por qué están proscribiendo? Si vean ahí, ¿cuál es la administración de glucantime para las formas viscerales? Endovenosa. ¿Y por qué no se puede poner endovenoso para la leishmania cutáneas? ¿Ve? Entonces, ¿no? Yo, jóvenes, hemos usado siempre la vía endovenosa, tanto con estivogluconato de sodio y el glucantime famoso, el N-metilglucamine, ¿no? Sin ningún problema. Muy pocas veces hemos tenido efectos colaterales, pero para eso deben tener una buena enfermera que también esté al tanto de eso, porque a veces la enfermera puede venir, lo carga mal, ustedes indican, en Leishmania no hay que hacer eso, ustedes indican y no verifican cuánto de ampolla está poniendo, capaz le ha puesto las 3 ampollas y después se está quejando el paciente que le duele, que ha hecho hepatotoxicidad, que es lo que ocurre en provincias. Viene una enfermera un día, al día siguiente viene otra y le aplica muy rápido, también altera y le va a dar efectos colaterales por haber aplicado muy rápido el estivogluconato de sodio. Esos son hechos prácticos. Si ustedes le dan protocolizadamente, dice el doctor Yavin Copa nos ha dicho que los antimoniales se pueden poner sin diluir directo en la vena, pero que la enfermera le ponga con Scalbain número 25 en más o menos 7, 8, 10 minutos, no va a pasar nada. Es la verdad, eso es lo que ocurre. Pero si yo veo efectivamente algo de hepatotoxicidad, pero cuando ya el paciente está entre 18 en la a día de aplicación, obviamente se están sumando, la droga está concentrándose más. ¿Por qué razón entonces a los 20 días ustedes creen que una herida ha respondido al tratamiento? No, no es que ya el paciente a los 20 días de tratamiento que está diciendo la norma, ya la herida está curada. No, señor. Por eso que a los pacientes se les dice, regrese usted de 1 mes, 2 meses o hasta 3 meses para ver la lesión. Cuando el paciente regresa, ya no hay lesión, está cicatrizada ya. ¿Y quién ha estado curando ese efecto retardado del antimonial pentavalente, que es el que va a originar los efectos tóxicos si es que uno le aplica nuevamente otra? Ojo, ¿por qué? Porque como la norma dice, puede darse un segundo ciclo de tratamiento, un tercer ciclo de tratamiento, pero resulta que el paciente ya o la paciente ya está en dosis acumulada de antimoniales tóxicos, entonces, y reiniciar inmediatamente un segundo ciclo lo va a matar al paciente. Entonces hay que esperar 3 meses para darle un segundo esquema o un segundo ciclo de tratamiento con el mismo producto. Esas cositas se tienen que hacer y ustedes tienen que hacer igual.
Si yo quiero aplicar anfotericin B, debe ser siempre en solución de dextrosa al 5%, 500 miligramos, y aplico la dosis calculada. Es de 0,3 a 1 miligramo por kilo de peso. Pero resulta que acá es algo así como también en los antimoniales pentavalentes. La dosis máxima de anfotericin B para cualquier tratamiento, sea micótico, sea, sea para micosis sistémicas, etcétera, o para leishmania, la dosis máxima a aplicarse por día es 50 miligramos. Si tiene 60, 70, 80, 100 kilos, no se le da más, porque es muy tóxico. Entonces, el cálculo por kilo de peso será para pacientes que pesan menos de 50 kilos. O sea, la dosis que requiere, por ejemplo, un paciente de 30 kilos, que generalmente es un niño, ¿no? Entonces, si yo le calculo con 1 miligramo de por kilo de peso, me va a salir 3, ¿no? 300 miligramos, perdón, 30 miligramos, ¿no? Entonces, yo le calculo en base a 0,8 miligramos por kilo de peso. Y eso es la cantidad de medicamento que se saca del frasco. Felizmente en anfotericin se puede conservar el frasquito sacando dosis menores cada día hasta por una semana. Pero siempre diluido, por más pequeña sea la dosis, siempre diluido en dextrosa al 5% y pasando lentamente para el tratamiento con anfotericin para cualquier enfermedad que vayan a usar anfotericin B. Caso criptococo en pacientes con SIDA, por ejemplo. Bien, si no hay preguntas, ya termino y como les digo, siempre estamos a disposición de ustedes para cualquier tema. ¿O hay preguntas? Bien, Jesús, lo que les he dicho está escrito ahí, ¿ah? Pueden leer ustedes. Pásales ahí la presentación. Ya, ya. Entonces nos vemos hasta la próxima. Chao.